soy Sara y voy a introducir el método. Stephanie va a presentar la implementación en Python y Juan Sebastián cerrará con una validación crítica y visualizaciones. Esperamos sus dudas en los comentarios. Lo primero es, pues, que vamos a hablar de texto. Cuando hablamos con datos tabulares, pues la estructura es explícita, hay filas, columnas, tipos. El texto no tiene nada de eso, es un dato desestructurado. Es una secuencia de símbolos cuyo significado es relacional, no están las palabras, sino entre ellas. Acá dejo un pedacito de la Odisea de Homero, que es uno de los textos con los que probamos el algoritmo. La hipótesis distribucional establece que las palabras que aparecen en contextos similares tienden a compartir significado. Existen dimensiones de significado que no son directamente observables, pero que pueden inferirse a partir de patrones de concurrencia. Ambas ideas constituyen el fundamento teórico de los modelos de representación del lenguaje desde enfoques clásicos como Bag of Words y LDA que vimos en clase, hasta los embeddings modernos de hoy, que pues también vimos en clase Word2Vec y hoy vamos a ver Glob. Imaginen que cada palabra, como en este gráfico, es un punto en un espacio 3D. Todas las palabras comparten el mismo espacio X, Y, Z, pero cada una está ubicada en coordenadas distintas. Las dimensiones del embedding son exactamente esto. Solo que en lugar de 3 coordenadas, pues pueden tener 50, 100, 300. Por eso resultan tan difíciles de visualizar, ¿no? A continuación, veremos cómo hace estos word embeddings Glob para obtener estas representaciones vectoriales. Glob es un modelo de aprendizaje no supervisado. La función objetivo de Glob busca que el producto punto entre el vector de la palabra I y el vector de contexto J, que son las W, aproxime el algoritmo de sus coocurrencias, es decir, el logaritmo de la frecuencia con la que las palabras I y J aparecen juntas. De esta manera, si dos palabras coocurren con frecuencia en contextos similares, sus vectores tenderán a estar más o menos próximos en el espacio de representación. Además, la función f pondera las coocurrencias para que las muy raras y las extremadamente frecuentes no dominen el aprendizaje. Como resultado, las coocurrencias de frecuencia intermedia son las que más influyen en el entrenamiento del modelo, ya que suelen contener la información semántica más relevante. El primer paso consiste en construir la matriz de concurrencias que ya vimos, X y J. Indica cuántas veces una palabra J aparece en el contexto de la palabra I dentro de todo el corpus. A diferencia de otros métodos que analizan contextos locales durante el entrenamiento como Word2Vec, Glob aprovecha estadísticas globales del lenguaje. La idea clave es que las relaciones semánticas pueden descubrirse observando razones entre las probabilidades de ocurrencia. Por ejemplo, la palabra hielo aparece mucho más frecuentemente cerca de palabras relacionadas con estados sólidos que con estados gaseosos, mientras que ocurre lo contrario para vapor. Estos patrones estadísticos contienen información semántica que el modelo utilizará para aprender representaciones vectoriales. El segundo paso es construir la representación vectorial para cada palabra del vocabulario. Aquí vemos las palabras hielo, agua, vapor, y las columnas son las dimensiones, que sería pues cada uno de los datos de su vector correspondiente. Tendrán un vector cada una de dimensiones desde la 1 hasta la dimensión D. Cada dimensión tendrá un numerito aleatorio. El tercer paso es el entrenamiento. Pues acá no se usan redes neuronales, pero sí hay un proceso de optimización que es iterativo y que funciona con el gradiente descendente. Para cada par de palabras, la primera parte, se calcula la predicción, que ya sabemos que es utilizar el producto punto entre el vector de la palabra y el vector de contexto, y le agregamos los términos de sesgo. Esto se compara con el logaritmo de la frecuencia de concurrencia observada en el corpus, y la diferencia de ambos se constituye como el error. A continuación, pues se aplica el método de gradiente descendente para modificar ligeramente los vectores y reducir ese error. Este proceso se repite miles o millones de veces para distintos pares de palabras. Gradualmente los vectores dejan de ser aleatorios y comienzan a organizarse de manera que reflejan las relaciones semánticas presentes en el lenguaje.
El entrenamiento finaliza cuando el vector global de la función objetivo alcanza un valor suficientemente pequeño. Bueno, y ahora que sabemos lo básico, pues vamos a ver la implementación en Python. Es el entreno de las embeddings de palabras sobre la Odisea de Homero. La primera parte es la preparación y carga. Una librería que se utiliza es Mittens, que es para la implementación de Globe, y otra que es importante, que es la NLTK, que es para la lista de las stop words en español. Esas stop words son palabras gramaticales que aparecen muchísimo, pero que no aportan significado. Entonces, lo que se hace es que se eliminan del corpus para que no dominen el aprendizaje. Acá ya se baja la Odisea de Homero a través de Gutenberg y se hace una normalización, ya que las preposiciones que se ven dentro del corpus están acentuadas, entonces se normalizan para que no contaminen el vocabulario. Se puede ver la estadística del corpus, que son 4.546 oraciones, 166.422 tokens y 14.356 en el vocabulario. Las 15 palabras más frecuentes son las que se encuentran acá, siendo la palabra de más frecuente con 8.246. Después se hace el preprocesamiento y el entrenamiento. Acá se remueven las stopwords y se construye un vocabulario filtrado. Acá se filtra por las palabras con una frecuencia mayor o igual a 5 y el vocabulario queda filtrado con 3.033 palabras. Y al remover las stopwords ya se pueden ver esas palabras que sí aportan más significado, siendo Ulises la palabra con más frecuencia, que son 1.700. Después se hace la matriz de coocurrencia. Un hiperparámetro que se utiliza es ventana, que ventana se refiere a cuántas palabras a cada lado cuentan como vecinas. En este caso se puso 8. Y además está el peso, que es 1 sobre distancia. Se refiere a las palabras que sean más cercanas pesan más. La matriz de coocurrencia quedó 3.033 por 3.033, unas entradas no cero de 449.166 y una densidad del 4.8%. Eso se puede ver mejor en las siguientes gráficas, donde la gráfica de la izquierda, que son las coocurrencias brutas, la mayoría de pares de palabras pues nunca coinciden. Y la gráfica de la derecha, que son las entradas de Globe, ya que Globe no utiliza las coocurrencias brutas, sino el logaritmo de las coocurrencias. Y esto lo hace para que el logaritmo las coloque en una escala razonable. Después se hace el entrenamiento del modelo y el hiperparámetro de n igual a 50 corresponde a las dimensiones. Este es el tamaño de cada vector. En este caso se puso 50 ya que el corpus que se utiliza es pequeño y a pocas dimensiones evitan el sobreajuste. Está el max iter, que son las iteraciones, se colocó 200, el learning rate en 0.05 y la tolerancia. La tolerancia es un criterio de parada cuando el modelo empieza a no mejorar. Entonces, la matriz de entrada, que era 3.033 por 3.033, Glob la factoriza en vectores de solo 50 números por palabra. Comprime esas 3.000 dimensiones en 50, manteniendo el significado. Como se ve acá, por ejemplo, una palabra es Ulises, ya hace una lista de números y ya no van a ser esas 3.033, sino 50 números. Se hace una validación y análisis. Se pueden ver los vecinos semánticos. Acá una palabra que se utilizó como ejemplo fue héroe. En héroe se pueden ver sus 8 vecinos, siendo Ulises el más probable con
0.63%. Se hace una visualización con TSNE, que se pasan esas palabras a 2D y se empiezan a ver las agrupaciones de esas palabras. Yo soy Juan Sebastián Rodríguez Salazar y como les comentó mi compañera Sara, yo les estaré hablando de las visualizaciones y validaciones de nuestro proyecto. Para esta primera visualización desarrollamos el PCA, conocido por sus siglas en español también como análisis de componentes principales, el cual nos permite reducir esas 50 dimensiones de los vectores en dos principales componentes, que explican el 28% de su varianza para este caso. También en el lado derecho tenemos la TSN, la visualización de la TSN, la cual nos permite ver las vecindades de cada una de las palabras. O sea, por ejemplo, acá los clústeres. Podemos acá ver el clúster azul como nave, mar, viento y balsa, todos asociados entre sí, dioses y Júpiter, y rey y palacio. Para esta secuencia vamos a ver algunos ejemplos directamente, como lo son las vecindades semánticas de la palabra dioses. En este caso, pues podemos ver características de los dioses como son inmortales, epiternos y bienaventurados. Y también, como se les mencioné anteriormente, Júpiter, el cual pues es un dios. En el caso de la Odisea, ellos se reúnen en un concilio, entonces tiene sentido que esté asociado semánticamente estas dos palabras. Para el siguiente ejemplo, el cual es viento, tenemos palabras en su vecindad como son lo próspero, soplo y favorable, las cuales en nuestro contexto de navegación marítima que se da en la novela La Odisea, pues están muy asociadas. Lo mismo que conducir, céfiros, céfiros siendo una palabra de un viento mítico para la navegación griega pues en la antigüedad. Aquí vamos a poder ver cómo la suma de dos vectores, bueno, de los embeddings de esas palabras de los vectores, nos dirige a ese vector, el cual va a tener una similitud semántica como la agrupación, bueno, la suma de esas dos palabras, como lo es en nuestro caso mar y viento, que la palabra que más similitud tiene en este espacio es Egeo, siendo un mar, orilla, nave, olas, que es lo mismo, son palabras muy relacionadas con mar y viento. Aún así tenemos un poco de ruido como lo son gónico y dorso, pues se entiende en nuestro caso también porque son palabras poéticas de la escritura en sí. También podemos hacer analogías semánticas, las cuales pues tomamos una palabra como es Ítaca, le restamos el embedding de hogar y le sumamos el embedding de Troya. Acá pues hogar es Ítaca, como Troya es allegar, volver, patria, llegó y vuelva, que en nuestro caso pues tiene sentido ya que ellos vuelven a Troya, haciendo como un pequeño resumen de la novela. Y también a ciudad, pues Troya siendo una ciudad y Aqueos como el nombre que se le da a esos antiguos guerreros de Grecia. Aquí en esta última parte les voy a comentar algunas de las limitaciones que tiene pues nuestro corpus. Al ser un corpus pues no tan grande, aunque la Odisea tiene pues varias páginas, no tiene mucha variedad de vocabulario, como si lo vendría haciendo algunas, no sé, la Wikipedia, algunas como las que tiene el navegador Google, etcétera. Esto lo que produce es una sensibilidad en nuestra ventana y en nuestro espacio latente, que ya que si llegamos a agregar pues nuevo vocabulario, puede distorsionar o cambiar mucho el espacio latente. Se crea mucho ruido, como mencioné anteriormente, por el léxico y pues el vocabulario poético que se maneja. Y para evitar como esto y crear como unos espacios latentes con mucha mayor evidencia estadística y con mejores analogías, se recomienda pues usar corpus mucho más grandes. Esto va a provocar que tengamos unos vecinos más robustos y unas mejores proyecciones de nuestras palabras. Eso es todo por hoy. Deseo lo mejor y muchas gracias.